Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 16 del tiempo ordinario del año B, la lectura de Marcos 6, 30-34. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Un buen domingo para todos. En Nazaret, las cosas no habían ido del todo bien, los discípulos habían sido testigos del fracaso de la predicación de Jesús y probablemente en sus mentes también el pensamiento tal vez sea mejor abandonar este proyecto de un nuevo mundo que Jesús tiene en mente. Si ni siquiera sus compañeros ni sus familiares lo aceptan, no hay mucha esperanza de suceso. Son esos momentos de desánimo que también nosotros experimentamos cuando las cosas no van bien en la vida de nuestras comunidades cristianas. Habríamos esperado que los discípulos regresaran a Cafarnaún y retomaran su trabajo de pescadores. Pero la semana pasada escuchamos que Jesús los envió a una misión y les encomendó la tarea de expulsar demonios. Y hoy los vemos regresar de esta misión. Se reúnen alrededor de Jesús y le informan sobre lo que han hecho y lo que han enseñado. Ya dijimos la semana pasada que esta tarea que Jesús confió a los 12 no se lo confió solo a ellos, sino a cada discípulo. Así que hoy nos lo confía a nosotros. Esa es la invitación en el Evangelio de hoy. Reunirnos alrededor de Jesús para contarle lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que estamos enseñando para ver y verificar si realmente estamos haciendo la misión correctamente. Los 12 empezaron a contar su experiencia y contaron las maravillas que suceden donde el discípulo llega con el Evangelio. Lucas nos dice que cuando volvieron estaban radiantes y asombrados de que a donde fueron, donde ellos llegaron, los demonios desaparecieron. Tratemos de verificar si hoy podemos decirle a Jesús estas cosas que hemos hecho. A donde hoy llegamos, sus discípulos, ¿es realmente cierto que los demonios desaparecen? Sabemos lo que son los demonios. Todo lo que deshumaniza, todas las fuerzas del mal, desaparecen donde llega la comunidad cristiana. Desaparecen de allí el egoísmo, las palabras ofensivas, el hambre, la miseria. Nadie es pobre porque los bienes se comparten. Nos ayudamos mutuamente. Desaparece la vida inmoral, las divisiones, la guerra, la injusticia. La gente se quiere bien, se perdona y es generosa, acogedora. ¿Podemos afirmar estas cosas nosotros hoy? ¿O quizás ha perdido su eficacia el Evangelio? ¿O quizás no será que no hayamos anunciado el Evangelio auténtico? Lo hemos hecho bastante insípido con nuestros razonamientos, lo hemos distorsionado adaptándolo a los criterios de este mundo para hacerlo un poco más aceptable, más practicable. Si es así, lo hemos distorsionado y entonces esos prodigios que Jesús espera de sus discípulos simplemente no suceden. O quizás, en vez de hacer desaparecer a los demonios, nos hemos detenido en alguna práctica religiosa, nos hemos empeñado en incentivar devociones, peregrinaciones, liturgias solemnes, cosas buenas, cosas bonitas, pero si los demonios no desaparecen, entonces tenemos que buscar la razón
hemos encarnado el mensaje evangélico, hemos anunciado realmente el Evangelio. El criterio para evaluar la eficacia de nuestro trabajo misionero es la desaparición de los demonios. Y también, ¿qué enseñamos hoy en nuestras comunidades? ¿Qué diremos a Jesús de nuestra catequesis, de nuestras homilías? ¿El mensaje que anunciamos es el del maestro o hacemos algún discurso vago, superficial, que no toca realmente el corazón de la gente, no invita a hacer un cambio radical en sus vidas? Nuestra predicación toca realmente el corazón de la gente. Los que escuchan nuestros sermones quedan marcados para el resto de la semana. Recordemos los sermones que predicaban los rabinos en la sinagoga. Dejaban a los demonios muy tranquilos. Eran solo palabras al viento. Aquí tenemos que hablar a Jesús y comprobar con Él si lo que anunciamos corresponde a su evangelio. Y de ahí la necesidad de confrontarnos realmente con Él. Ahora esperaríamos que Jesús felicitara a sus discípulos porque han hecho bien su misión y han enseñado lo que Él enseña y lo que Él quiere que sea anunciado. En cambio, escuchemos lo que les invita a hacer. Él les dijo: vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado. Vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato. Es la invitación que nos dirige Jesús hoy. Debemos reencontrarnos con Él en despoblado. Kathidian en griego significa en privado. Son esos momentos de intimidad con el Señor. Esta expresión se utiliza cuando Jesús se encuentra a solas con sus discípulos para revelarles mensajes que solo ellos pueden entender. Por ejemplo, después de contar las parábolas, el evangelista Marcos nos dice que Jesús en privado, Kathidian, les explica todo. O cuando Jesús conduce a estos 3 discípulos en el monte de la transfiguración, dice que los condujo a ellos solos, aparte. Y luego deben encontrarse en un lugar desierto, éremos en griego, que es un adjetivo de donde viene la palabra ermita. Por lo tanto, un lugar de silencio, de soledad, de meditación, donde no hay confusión, donde deben encontrarse a solas con Él. Es ese momento de intimidad que hoy podemos llamar con un nombre que conocemos muy bien: momentos de oración. La oración es el diálogo entre enamorados que quieren profundizar en su conocimiento mutuo siempre más, quieren intercambiar sus sueños y compartir sus expectativas, sus esperanzas y su amor mutuo. Nuestra relación con Cristo no es la del amo, la del patrón, el que al final del día nos paga. No. La relación con Cristo, tal como se presenta en los evangelios, es la relación esponsal, la que cultivan los enamorados que pasan mucho tiempo juntos, que cultivan estos momentos de intimidad. Son los momentos de oración, de diálogo con Él, porque somos nosotros
los que tenemos que resolver los problemas, pero después de dialogar con Él, para sintonizar y afinar nuestras opciones según lo que a Él le gusta. Si no oramos, actuamos de manera equivocada sobre nuestra profesión. Si no dialogamos con Jesús, no la vemos junto con Él, se convierte fácilmente en un ídolo, se convierte en el último propósito de nuestra vida, que termina por deshumanizarnos, nos hace perder de vista los valores más altos. Puedo dedicar todo nuestro tiempo, todos nuestros pensamientos, y entonces nuestra vida se convierte en un correr excesivo que al final cansa y nos deja sin aliento. Y en un cierto momento, dado, ya no entendemos qué sentido tiene todo lo que hacemos. Todos hacemos esta experiencia, giramos como trompos todo el día y llegamos a la noche agotados por nuestra actividad que nos absorbe por completo, nos impide pensar en nada más y te hace olvidar entonces lo más importante. Aquí está la necesidad que tenemos todos de parar y volver a mirar lo que está pasando en nuestra vida junto a Jesús, a solas, en silencio y meditación. A descansar un rato. El objetivo es el descanso. No es una recomendación para tomarnos unos días de descanso y luego retomar nuestro trabajo con mayor frenesí. No. El objetivo de este descanso es recuperar la paz interior, la tranquilidad de la mente, la serenidad del corazón, encontrarnos a nosotros mismos. Si te has enfadado con un patrón, si tienes la tentación de comprometerte con tu conciencia, si estás agitado por problemas familiares o atribulado por una mala relación amorosa, detente, busca esos momentos en los que estás a solas con Cristo, con su Evangelio, para saber lo que piensa de Él, de esos problemas, de tus angustias, de tus inquietudes. Y no me digas que no te habla. Porque si de veras conoces su evangelio, si verdaderamente eres sus discípulos, tú sabes cómo piensas y lo sientes hablar, conoces las sugerencias que te da. Necesitas esos momentos en los que dialogas con Él para no quedarte a merced de tus pasiones, de tu orgullo, de tus celos, de tu envidia, de tus resentimientos. Aquí está la paz que te da este momento de encuentro con Él. La aplicación más inmediata es a la experiencia que tenemos en el Día del Señor, que es el momento de descanso de nuestra semana, cuando escuchamos su palabra, nos encontramos con los hermanos y hermanas que comparten con nosotros el mismo proyecto de vida. Esa es una experiencia verdaderamente única que debe dar sentido al resto de nuestra semana y también de nuestra vida. Este descanso es exactamente lo que se cuenta en el Salmo 23, al que se refiere claramente el evangelista. Es el oasis donde nos reunimos con el pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a aguas tranquilas, me refresca, me guía por el buen camino. Es la invitación al descanso, al encuentro con el Señor, a la oración. Y si esta invitación al reposo se dirige a todos los discípulos, hay un llamamiento, una recomendación que quizás se aplica más a los sacerdotes, a los párrocos, a los que están involucrados a tiempo completo en actividades pastorales que a veces les absorben más de lo necesario hasta el punto de que ya no tienen tiempo ni siquiera para rezar. Y de hecho, dice el evangelista,
que eran muchos los que iban y venían, y los discípulos ya no tenían tiempo ni para comer. Es la experiencia que muchas veces hacemos los sacerdotes en las parroquias. Muchas veces nos encontramos con una multitud caótica, desordenada, que da la idea de gente que va y viene y parece que no saben exactamente lo que quieren, lo que esperan de la parroquia y de Jesús. De hecho, no dice que buscaban a Jesús para escuchar su mensaje, sino que dice que van y vienen. Este tipo de gente también hace perder mucho tiempo y es muy diferente de esas multitudes de las que hablaremos dentro de un rato en el Evangelio, gente que realmente buscan a Jesús. Esta gente que va y viene no solo no ayuda a encontrar el descanso interior, sino también ciertas manifestaciones religiosas hechas de exterioridad dispersa nos llevan a la unión con el Señor y al final percibimos que ni siquiera son muy útiles. ¿Qué hace Jesús ahora? Parte con sus discípulos con la barca y se va a un lugar desierto, apartado. De nuevo se menciona estos lugares que indican soledad y silencio, la oración, la meditación. Veamos ahora esta barca que se aleja en el lago. Es el momento de descanso, pero no dura mucho. Luego viene el encuentro con las necesidades de la gente. Escuchemos lo que pasa a Jesús y a los discípulos cuando llegan con su barca a tierra firme. Muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hacia allá y se les adelantaron. Al desembarcar, vio un gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Intentemos comprender el sentido de la decisión que tomó Jesús de dejar a la multitud y marcharse con los discípulos en la barca. Había mucha confusión, gente que iba y venía, pero había también personas que querían escuchar su mensaje. ¿Cómo es que Jesús se va en esa barca? Es el momento en que es bueno dejar que la gente reflexione, se haga consciente de la necesidad de encontrarse con Cristo. Por supuesto que hay que ser sal y levadura del mundo, pero llega el momento en que es prudente no hacer caso a la gente porque puedes llegar a ser aún más significativo justo cuando te retiras por un momento. Y de hecho, toda la gente viene caminando. Si la comunidad cristiana representada por esa barca es hermosa, entonces atrae. La gente debe haber dicho, esa gente en la barca parece realmente feliz. La alegría es el signo de la presencia del Espíritu. Esta multitud que busca la barca es la imagen viva de la comunidad de hoy, de la humanidad de hoy, que no encuentra el sentido de sus vidas, pero siente una profunda necesidad de encontrar la paz, la serenidad, la alegría, la armonía interior. Están buscando a Dios. Sabemos efectivamente que los que viven la penuria, los que tienen graves problemas económicos, no tienen descanso. Pero tampoco tienen descanso los que viven en la opulencia, en el lujo desenfrenado, en el libertinaje, el aturdimiento, que no saben qué locura inventar para experimentar la emoción de nuevas aventuras. Ninguno de ellos vive en la condición de serenidad, de descanso, de armonía interior.
¿qué hace esta multitud? Incluso precede a la barca, signo de la necesidad que tiene la multitud y también la humanidad de hoy de encontrarse con Cristo, ese Cristo que se encuentra en esta comunidad. ¿Y qué hace Jesús ahora? Fijémonos ahora en los verbos que son lecciones de vida para la comunidad cristiana de hoy. El primero, desembarca. La tentación que puede tener la iglesia es la de no desembarcar, de no encontrar esta humanidad tal como es. Por lo tanto, asumir esa actitud de desapego y limitarse a repetir la queja habitual de que el mundo está desordenado, que hay degradación moral, que todos los valores morales están perdidos. La iglesia debe salir de sí misma, de su autorreferencialidad, y debe ir al encuentro del hombre de hoy, así como está. La iglesia puede tener miedo de este mundo, de esta confrontación con el mundo. Tiene miedo de presentar ese humanismo que es el de las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret. Tiene miedo de ser considerada retrógrada, de no estar a la altura de los tiempos. Tiene miedo de que su propuesta sea considerada la de los soñadores. Y tiene miedo sobre todo de decir la verdad central de la fe y de la Pascua, que es la fe en una vida que va más allá de la vida biológica. Este es el primer mensaje que viene del Maestro. Baja de la barca. Vete al encuentro de esta humanidad. Segundo verbo. Vio un gran gentío. Ve una gran multitud. Abre los ojos para ver las necesidades de esta multitud que busca descanso, que no sabe a dónde ir. Y la gente capta la mirada que la iglesia tiene hacia ellos, el amor que se siente hacia ellos. Se da cuenta si hemos captado la inquietud que espera de nosotros. Espera que respondamos a estas preguntas interiores. Tercer verbo, se compadeció, con el famoso verbo splangenizomai. Splángemas son las entrañas, son la referencia al término hebreo con el que el Señor se presenta a sí mismo y su amor. Ani Rahum, dice el libro del Éxodo. O sea, yo soy el que siente amor por la humanidad. Y lo presenta con la imagen de la pasión que siente la madre hacia el hijo que lleva en su vientre. Y de hecho, regem en griego es el vientre materno. El amor de Dios es un amor uterino. Esto es splangenizomai. Es hermoso que cuando Dios presenta su amor, no dice que nos ama con todo su corazón, sino con su útero. Es una imagen femenina porque el corazón lo tienen también los hombres, pero el útero solo las mujeres. Es lo máximo de la implicación pasional. Esto es lo que siente Jesús por esta humanidad que necesita de Él y de su Evangelio. La razón, eran como ovejas sin pastor. La referencia es a dos textos del Antiguo Testamento. El primero es el de Moisés, que llegado al final del Éxodo, en el libro de los Números, pide al Señor: te ruego que este pueblo no sea como un rebaño a la deriva sin pastor. Le pedí al Señor para que un día le enviara un pastor que lo guiara como Él lo había guiado. En realidad tenían pastores, incluso muchos, pero esos pastores no cuidaban de su pueblo, pensaban en su interés, en sus privilegios, dominaban sobre el pueblo, lo explotaban. Y de hecho, el profeta Ezequiel dice, y este es el segundo texto al que se refiere el evangelista, dice que por culpa de los pastores el pueblo está disperso y son presa de todas las bestias feroces, las ovejas que son el rebaño del Señor, y son ovejas que están vagando por
todo el país y nadie cuida de ellas. En tiempos de Jesús había pastores, los escribas, los fariseos, los rabinos, los líderes políticos, el rey Herodes, pero ellos se ocupaban de sí mismos, no del pueblo. Se puede ser un buen pastor, pero también hay malos pastores. Y el que sigue al buen pastor se convierte en buena persona. Y el que sigue un mal pastor se convierte en una mala persona. Esta es la realidad de nuestra humanidad hoy. Para esas multitudes que vemos a nuestro alrededor, debemos tener la mirada y el amor que mostró Jesús. Existe una sed generalizada que no puede ser saciada por los placeres, por el aturdimiento. Existe una necesidad profunda de la que muchas veces no nos hacemos conscientes, pero se siente. Es la necesidad de Dios. Debemos tener esa mirada sobre la gente que nos rodea y captar esa necesidad que siente. Preguntémonos, ¿por qué hoy en día hay muchos que recurren a ritos esotéricos, a teosofías, a religiones orientales? Buscan el descanso del alma. Si estas personas se encontraran realmente con Cristo en la comunidad cristiana, si se encontraran con su palabra, encontrarían la respuesta a sus inquietudes. Porque cuando uno tiene sed y no se le muestra la fuente de agua viva que es el Evangelio, entonces acaba bebiendo de cualquier cisterna que encuentre. También hoy Jesús podría decir que las personas desbandadas como ovejas sin pastor no son malas, pero si son guiadas por malos pastores van hacia la muerte. Los pastores son los modelos de personas que guían al pueblo también hoy. El cristiano debe tener la valentía de presentar con la palabra y con su propia vida que encarna el Evangelio la propuesta del hombre hecha por Jesús. Es esta ternura, por tanto, esta compasión, la que el hombre de hoy busca en la iglesia. Es la compasión de la fragilidad, la debilidad, de las pérdidas de vidas, sobre todo a los pastores que llevan a la humanidad, o una gran parte de la humanidad, a la desbandada. ¿Y qué hace Jesús? Se pone a enseñar, no a maldecir, no a enfadarse, no. Anuncia su palabra, pero no como los profesores que dan una lección, sino como los rabinos que involucraban a los discípulos en su vida. Hacía que los discípulos experimentaran su propia vida. El llamado para nosotros hoy es a involucrarnos no solo en la palabra, sino también en la vida de Jesús. Cuando presentemos la palabra y el Evangelio encarnado en nuestra vida, seremos un llamado para todos aquellos que hoy están desorientados por culpa de los pastores que los han llevado por caminos de muerte. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.